Muy buenas tardes, hermanos, la paz de Cristo. En la liturgia de hoy se nos marca muy fuertemente la esperanza, y más en este tiempo en que estamos a pocos días de iniciar el tiempo de Adviento, que es uno de los tiempos fuertes de la Iglesia, donde se marca profundamente la esperanza cristiana. Y la esperanza cristiana, con E mayúscula, es la esperanza del cielo, la esperanza de la vida eterna en plenitud, la esperanza de la salvación y de la salvación plena, porque aquí en la tierra, quien acoge la palabra de Dios, entra en lo que es la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la comunión con los hermanos. Esta es la salvación. Mientras tú y yo estamos en esta tierra, estamos en un combate, no estamos con esta salvación plena. Por eso combatimos contra el demonio, contra la carne, contra el mundo, que hacen una cosa, es que quieren destruir en nosotros la vida eterna, quieren destruir en nosotros el amor, la comunión. Demonio significa, en diablos, diablo, viene del griego diabolos, que quiere decir divisor. Esta es la obra del demonio, querer dividirnos, que tú y yo no estemos más en comunión con Dios, que no estemos en comunión con los demás, en fin de cuentas, que no amemos. ¿Y qué nos dice la carne? La carne no quiere decir nuestra corporeidad. La carne significa esta tendencia que tenemos, debido al pecado original, a buscar el mal, a pensar a nosotros mismos. Esto hace la carne. Esto quiere el hombre viejo, que vivamos para nosotros mismos, que seamos egoístas, que pensemos solamente en nuestros placeres y que olvidemos al otro, que no entremos en el sacrificio de sí, en el don de sí que implica el amor. El amor implica morir a uno mismo para darse por el otro. Y el mundo, la mundanidad, pues no quiere saber de esto, no quiere saber de la verdad ni del amor, sino que nos quiere envolver con un buenismo que no se fundamenta en la verdad, sino en lo que te dé tu gana. Y el mundo hace guerra en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra, en fin de cuentas, de la dignidad de la persona y de lo que exige esta dignidad de la persona, que es un amor inmenso, un respeto y un don de sí por el otro. Por eso el mundo quiere imponer el aborto, quiere imponer la ideología de género, la eutanasia. En fin de cuentas, ¿qué hay detrás de esto? Hay una desvalorización del hombre completo, de su corporeidad y de su espíritu. Pero el amor de Dios nos indica otra cosa. Esta es la esperanza cristiana, la salvación completa, la plenitud de la comunión con Dios que se inicia en esta tierra, de la comunión con los hermanos, de la comunión con nosotros mismos, con este deseo, con esta vocación que tenemos interna al amar, al estar en comunión con los demás y con Dios. Entonces, el cristiano tiene esta esperanza de gozar en el cielo de esta plenitud del amor con Dios, de vencer, de no tener que lidiar más con el demonio, de no vivir en esta guerra constante que tenemos en esta tierra, sino estar libres ya de toda seducción del demonio, de toda esta seducción también de la carne, de la concupiscencia que nos pide vivir para nosotros mismos, sino ser libres de todo egoísmo, de toda soberbia, de toda envidia, sino de gozar por el gozo del otro. El cielo será esto,
una cascada de gozo, de alegría, de yo estar contento porque tú estás contento. Y tú estás contento porque él está contento y el otro está contento. Y así sucesivamente, creando una cascada continua, infinita de alegría. De estar alegres por la alegría del otro. ¿Y cuál es la causa de la alegría? La comunión profunda con Dios. Que Dios sea todo en todos. Esta es la esperanza del cristiano. Por eso el cristiano aquí en la tierra va gustando un poco de esto, viendo cómo Cristo destruye en él el pecado. Gradualmente va viendo que al paso va dejando de ser tan egoísta. Comienza a entrar en el gozo de vivir la comunión con el otro, de amar al otro, de no juzgar al otro, de ser misericordioso con el otro, de experimentar este gozo de ser objeto de la misericordia de Dios y de la misericordia y usar también misericordia con el otro, de gozarse en la verdad. Bueno, hermanos, la palabra de hoy, repito, es esta esperanza escatológica. Les leo brevemente el Evangelio, un Evangelio breve. Del Evangelio según San Lucas. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo nos está hablando de los signos que Él había dado sobre su venida. Y la primera cosa es que Él habla sobre la ruina de Jerusalén. Él dice en la parábola de hoy, así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, que ya se dan estos signos como los signos que dan los árboles cuando cambian de estación, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Bueno, esto ya se dio con el pueblo de Israel. O sea, ya la señal de la ruina de Jerusalén se dio. Jerusalén fue destruida al final. Se dio los signos esto de la persecución, de las guerras, de la entrega que se hacían de los cristianos. Jerusalén fue asediada, fue destruida, fue destruido el templo. Entonces, todo esto que Jesucristo había anunciado para el pueblo de Israel, para los cristianos, se dio. Por eso dice, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y aquí Jesucristo dice, así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Inicialmente Jesús había dicho que ya el reino de Dios estaba presente. Y aquí hablaba de una fase inicial, por eso decía, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ya el reino de Dios ha sido instaurado con la presencia de Jesucristo entre nosotros. Pero aquí Jesucristo ya no está hablando de esto, está hablando de la fase de desarrollo y de conquista del reino. Y la ruina de Jerusalén fue la señal del inicio de esta fase. Con la ruina de Jerusalén y del templo, Dios hizo una visita particular a su pueblo infiel y puso fin al régimen de la antigua alianza. Esto de que verán que el reino de Dios está cerca, se hizo presente esta fase de desarrollo y de conquista desde el momento en que Cristo fue levantado sobre la cruz. Al momento en que fue interrogado en el Sanedrín, le dice
el sumo sacerdote a Jesús: yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: si tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Esta glorificación de Jesucristo se dio desde el momento en que ha sido levantado en la cruz. Por eso San Juan nos presenta la glorificación de este momento, y Jesucristo en este Evangelio de Mateo lo presenta así. Ya desde Cristo es levantado, ahí se ve al Hijo del Hombre, que es levantado a la diestra del poder, a la diestra de Dios Padre. Por eso, esto que dice Jesucristo se cumplió en los antiguos cristianos. Pero esta palabra tiene un alcance mayor, porque aquí nos habla sí de este inicio, de esta fase de desarrollo y de conquista, pero falta esta conquista plena, a la que nosotros estamos acercándonos si queremos que llegue. Pero ya esta fase la vieron iniciando los primeros discípulos. Por eso San Esteban, que fue perseguido, vio esto que Jesucristo decía, a este Hijo del Hombre que estaba a la diestra del poder. Por eso dice en los Hechos de los Apóstoles que cuando él evangelizaba, anunciaba la palabra de Dios, porque el momento de la persecución era propicio, era oportuno, era adecuado para dar testimonio de Jesús. Entonces, cuando él dio su testimonio, anunció el querigma y llamó a la conversión a quienes lo escuchaban, dice el texto que al oír esto, estas personas que lo escuchaban, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. No aceptaron la palabra profética. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Y esta palabra, esto que dice San Esteban, es el cumplimiento de algo que dijo Jesucristo. Cuando os persigan, cuando vean estas cosas que pasen, dice Jesucristo, sepan que el reino de Dios está cerca. Tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Esta liberación la vio San Esteban cuando vio el cielo abierto, de que Cristo lo llamaba a la gloria por medio de su martirio, por medio de su muerte. Así nos puede llamar Jesucristo a nosotros a participar plenamente de su gloria, de esta comunión plena de la salvación, sea por medio de una enfermedad, sea por medio de una muerte improvisa, quién sabe cuándo moriremos, cómo moriremos, sea propio por el martirio literal. No sabemos si nos llegará también eso a pasar a nosotros. El hecho es que incluso las cosas que para los ojos del mundo son una desgracia, como la persecución, para el cristiano son motivo de esperanza, porque son una palabra que se da en la historia, en los acontecimientos, que nos hacen levantar los ojos al cielo, o que nos invitan a levantar los ojos al cielo para contemplar nuestra liberación, para desear esta venida de Jesucristo, pues es con mucho lo mejor estar con Él. Y este estar con Él para siempre en el cielo es un motivo de alegría para el cristiano y para aquel que ya en esta tierra ha empezado a vivir con Él, que en esta tierra ha empezado a vivir la vida eterna, que ha empezado a vivir la resurrección, que se ha encontrado con el amor misericordioso de Jesucristo
y que le da la capacidad también de poder amar y entrar en esta lucha constante, porque el amor es una lucha. Es una lucha que se libra con la gracia de Dios. Pero es siempre una lucha. Pero ¿quién ha iniciado a vivir esta gracia de vivir con Cristo, de vivir la comunión con los hermanos, puede estar contento con el día de su muerte? Como los cristianos antiguos que celebraban el día de la muerte de los cristianos, el día del martirio, el dies natalis, el verdadero día del nacimiento para la vida inmortal. Y repito, esta vida inmortal, esta vida eterna se inicia a vivir aquí. Este vivir con Jesucristo se inicia a vivir aquí. Este vivir en comunión con los hermanos se inicia a vivir aquí. Por eso en la primera lectura se nos muestra a estos santos, estos mártires que han negado la idolatría, la bestia, que se han negado a vivir según la mentalidad del mundo y que han dado su vida por Jesucristo, en testimonio de Jesucristo, porque han sido rescatados por Él, han sido comprados con su sangre. Y estos hombres que han experimentado la salvación, dice el libro del Apocalipsis, que los santos reinan en el cielo. Habla de estos 1000 años que son un tiempo simbólico, que es el tiempo en que los santos, desde el momento en que Cristo ha sido levantado sobre la cruz y ha resucitado, desde ese momento ha iniciado el tiempo de los 1000 años. Desde el momento de nuestro bautismo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Si tú hoy escuchas la palabra de Dios, si te conviertes a Jesucristo, si dejas que el Espíritu Santo actúe en ti, que la Iglesia te enseñe a amar, que te enseñe, que te inicia la fe, porque la fe solamente la podemos recibir, no nos la damos a nosotros mismos. Si vemos que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros por medio de la Iglesia, escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Jesucristo, empezamos a vivir. Y este bautismo que hemos recibido cuando éramos pequeños, o ya un poco más grandes, es para la Iglesia un sigilo de la fe. De la fe que, si éramos pequeños, tiene que ir creciendo. Y entonces ya del momento en que somos bautizados, que vivimos de la fe del Hijo del Hombre, de la fe del Hijo, en la fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, desde ese momento se inicia a vivir este reinado de los 1000 años, esta primera resurrección, que nos hace librarnos del juicio venidero, porque se anticipa ya en esta tierra el juicio. Y aquel que escucha la palabra de Dios y la acoge, el resultado suyo en el juicio es la vida eterna, que se inicia ya a vivir aquí. Por eso, en el libro del Apocalipsis, estos santos se sentarán sobre tronos y no serán juzgados, sino que serán cojuzgantes con Cristo. Los que serán juzgados serán los demás muertos, que después serán el Hades, la muerte los escupirá, los pondrá de frente a Jesucristo. En el juicio resucitarán justos e injustos y serán presentes de frente a Jesucristo y serán juzgados. Aquellos santos que habrán acogido la palabra de Dios, estos santos, los cristianos, que han reinado con Cristo en esta tierra y que reinan en el cielo si ya han pasado al cielo, juzgarán a los demás muertos. Y cada quien, como en el Evangelio del domingo, recibirá según sus obras, quien irá a la izquierda, quien irá a la derecha. Pero hay una esperanza que también nos alimenta esta primera lectura, es que la muerte será vencida, que ya no existirá más la muerte.
y que del cielo descenderá como un don de Dios la nueva Jerusalén, que es la Jerusalén de los santos, la Jerusalén de los que reinan con Dios en el cielo, la Virgen, los apóstoles, todos los santos, todos los mártires de la historia, todos los niños que han sido abortados, todos los santos que reinan en el cielo y aquellos que en esta tierra han reinado con Cristo, amando, donándose, serán presentes en esta Jerusalén que es preparada, que se ha preparado para recibir al esposo, que es Jesucristo. Por eso Cristo, cuando venga para los cristianos, no será el ladrón, que el ladrón nadie lo espera y nadie lo quiere. Para los cristianos, Jesucristo será el esposo que se ha esperado y deseado. Hermanos, confiemos en Jesucristo, confiemos en su palabra, pues su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo, un universo transformado, donde ya no reinará la muerte, donde no reinará el pecado, sino reinará la justicia, la santidad, la comunión. Dejémonos encender por la palabra de Dios, que sea ella a juzgarnos ahora aquí en esta tierra, que sea ella a consolarnos, a nutrirnos, para que dejemos este hombre viejo, el hombre egoísta, y podamos conformarnos a la palabra de Dios, conformarnos a su deseo, y que en nosotros pueda encenderse este deseo que tenía el salmista, que dice: mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor, mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Que dentro de nosotros se pueda encender realmente este deseo del cielo para lo que estamos hechos. Y este deseo por el cielo se enciende, se manifiesta en esta tierra en el deseo fuerte de hacer la voluntad de Dios, de ponernos al servicio de su voluntad, al servicio de nuestros hermanos. Que las dificultades no nos desanimen, porque Dios guía la historia y todo concurre para el bien de los que aman a Dios, incluso esta pandemia. Alabado sea Jesucristo.